A ti por aceptar la invitación, que es que todavía no me lo puedo creer. No, no me digas eso, al contrario, de verdad estoy fascinada de conocerte porque no nada más eres tú, tu entorno, tu belleza, Ay, es que pocas veces, y se lo dije a mi hijo, te lo digo de corazón, que he tenido varios analistas que me han dicho de Rusia, de acá y de allá. Le digo, ella es la más certera porque tiene una forma eh, tan especial de describir lo que está escuchando, porque ay. eres conocedora, o sea, no estoy hablando nada más por hablar. Ya, sí, bueno, he estudiado 12 años de conservatorio de técnica vocal y música. Cuéntame, ¿cómo empezó este amor que tienes por la música? ¿Cuándo empezó y cómo empezó? Mira, estaba yo muy chiquilla, mi mamá dice que empecé a cantar a los 3 años de edad. Madre mía. Eh, yo ahora le creo, y te voy a decir por qué, porque tengo un nieto de 5 y a los 3 años empezó a cantar y se subió al escenario conmigo y cantó una canción completa. Entonces, mi mamá me decía que desde los 3 años mi afición por el canto comenzó así a todo lo que daba. De hecho, mira, te voy a decir rápido. Mi padre me pone a Aida porque mi papá lo que oía era ópera y le encantaba Verdi. Ah, Y, y él siempre me inculcó, bueno, a los 11 años me puso a estudiar bel canto y es cuando pues yo me revelo y le digo, pues sí, pero está muy bonito esto, pero yo quiero cantar ranchero, porque mi abuelo materno escuchaba música de Jorge Negrete, Pedro Infante, Antonio oh, Aguilar, y, y yo le decía a mi papá, es que yo quiero cantar ranchero. No, 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 tú vas a cantar ópera, eso es lo que es bonito, por eso te puse a Ida. Pues no, no se le hizo a mi papá. ya. Pero bueno, tuviste muy buena escuela porque la escuela del bel canto te Sí, sirve para todo. O sea, es una educación perfecta para la sí, voz. sí, es un básico. Yo tuve la fortuna de estudiar con el maestro Jesús Paz Cisneros, a los 11 años comencé, y él era discípulo del maestro José Pierson, que era un cantante y aparte un maestro de ópera, que era maestro de Jorge Negrete. Ay, ay, ay. Entonces yo tuve esa oportunidad, gracias a mi padre, de que tenía muy buena amistad con el maestro y así empecé a cantar. ¿Hiciste alguna otra técnica o simplemente te quedaste con la del bel canto? Sí, me quedé nada más con la del canto y bueno, esa me ha ayudado mucho porque como yo no me quise dedicar a esto ya así de lleno, yo dije, no, yo ópera no voy a cantar porque me hizo mi papá aprenderme aquí un tema muy bonito del maestro Manuel M. Ponce que se llama Estrellita. No sé si la has oído, que es muy, muy bonita canción mexicana de esas finas, pero tuve que aprenderme esa con voz de cabeza. Mi papá quería que la cantara así. Y después me hizo aprenderme un bel di vedremo y luego me hizo aprenderme también O mio babino caro. Y así, pero yo le decía, sí te las canto, pero déjame cantar, ay Jalisco, no te rajes, y déjame cantar la tequilera y el herradero, porque es lo que realmente siento. Pero también gracias a esa técnica, pues hasta el día de hoy, 46 años que tengo cantando profesionalmente, aquí sigo. Claro que sí. Bueno, no solamente es la técnica, también es la vida que hayas llevado, ¿no? Los Sí, hábitos y sí, todo. Cuanto mejor hábito tengas, más te va a durar la voz. totalmente de acuerdo. He sido una mujer, gracias a Dios, alejada de vicios, ¿no? Alejada de desvelos, a pesar de que cuando yo comencé mi carrera, aquí hay unas ferias en toda la República Mexicana y hacen palenques y muchas veces tenía yo que cantar hasta las 3 de la mañana. Y entonces, fue la época donde tuve más desvelos en mi vida, pero yo actualmente trato de no desvelarme, dormir muchas horas, tratar de dormir 8 o 9 horas, porque eso es básico para la voz, tú lo sabes. Completamente. Y tomar 2 veces por semana clase de canto Al día con de mi hoy, maestro. Sí, actualmente tomo clases y tratar de diario agilizar un poquito la voz, estarla moviendo para que tú sabes que músculo que no se utiliza se atrofia. totalmente. Sí, ¿Cuándo fue? Porque esto es lo que a mí siempre me llama la atención. ¿Cuándo fue sí. que de una afición se transforma en una carrera artística? Fíjate que
siempre el amor por el canto existió desde los 3 años y yo cantaba en la escuela y cantaba en los concursos de televisión y ya yo, pero no era mi idea dedicarme a esto, sinceramente te lo digo. O sea, me gustaba cantar y me aprendía muchas canciones, pero nos invita un señor que se llama todavía, gracias a Dios, Alejandro Barragán de la Vega, que él nos invita a un programa en la XW, que es la radio más importante aquí en México. Y la noche que me llevan mis papás, yo estaba chiquita, tenía 12 años, para cantar en un programa de aficionados, ¿cuál no será la sorpresa? Que interpreté Cucurrucucú Paloma y la gente empezó a llamar al estudio para decir que la muchacha que había cantado de 18 años, y mi papá así como, no señor, está usted equivocado, mi hija no tiene 18 años, apenas cumplió, bueno, va a cumplir 13, pero no, pero ella no, ni se dedica a esto, no, que la queremos contratar para Puebla, empezaron así a hablar, Ya. una cosa maravillosa. Mi papá realmente estaba impactado, me siguieron llevando al programa, era cada viernes, y yo quiero ir a cantar, papá, y yo veía la respuesta de la gente, y fue cuando mi papá me dijo, hija, te juro que hay una demanda impresionante de tantas personas que quieren llevarte a los estados de la República Mexicana, etcétera, pero dime si te vas a dedicar a esto. Yo no tenía la menor idea. ¿Cómo dedicarme? Sí, va a ser tu profesión, pero no puedes dejar la escuela, tienes que seguir estudiando y tal. Y así fue como empecé realmente la carrera artística. Madre mía, ¿y la primera oportunidad grande que te han dado, Sí. la recuerdas? Sí, cómo no, fíjate que como ya empecé a dedicarme a esto, y mi papá dijo, no, pues hay que prepararla, le dijo a mi mamá. Ya llevaba yo la base del canto, pero tenía que estudiar actuación, que estudié con Manolo Calvo, que era un señor que era español, un actor español. Aquí en México me metieron a clases de tango, de folclor mexicano, estudié no sabes cuántas cosas, y mi primera oportunidad, como estudié modelaje, era yo muy flaquita y mido 1,72, con tacones mido 1,80, 1,82, entonces me pusieron a modelar, había un señor diseñador aquí en México muy importante que se llamaba Pedro Loredo, y entonces cuando me oyó cantar en uno de los ensayos, de los descansos que había, subió y me dijo, ¿quién cantó? Y yo dije, me van a regañar. Y me dijo, ¿tú cantaste? Sí. A ver, quiero hablar con tus papás. Entonces le hablé a mis papás. Mi mamá, ya sabes, ¿cómo? ¿Qué hiciste? Dime la verdad, te van a correr. No, pero te quiere hablar el señor. Pues a las 5 de la tarde llegaron mis papás, habló el señor con ellos y dijo, tengo una gira a España, precisamente. Y la quiero llevar modelando y cantando. Entonces, esa ha sido, ¿cómo no saqué el recorte? Lo tengo porque mi madre se trajo un periódico de allá, donde estoy chiquita, y me hacen una entrevista muy bonita, y entonces tuve la oportunidad de estar en Madrid. Él presentó su desfile, yo canté, luego tuve la oportunidad de ir con él a Marbella, a Málaga, a Torremolinos, y en Marbella estuve cantando para Sean Connery, para Richard Burton y para el Shah de Irán, que ya entonces estaba exiliado. Y fue una experiencia, yo tenía 14 años de edad, ¿sí? ¿Cómo no acordarme? Una niña, eras una niña, madre Una mía. bebé. La verdad que sí, ahora cuando veo a mi hija, digo, híjole, qué bueno que tuve los papás que tuve porque me cuidaron mucho. Siempre me acompañaron, me protegieron, me cuidaron, pues tú sabes que hay mucho lobo en esto, pero afortunadamente del brazo de ellos pude salir. Yo creo que es muy importante como papá, ahora lo entiendo, el que si tus hijos se quieren desarrollar en tal actividad, lo que sea, a cualquier profesión, y si tienes la oportunidad de apoyarlos moralmente y tal vez hasta económicamente, mi papá vendió su coche para que yo pudiera hacer mi primer disco. Entonces son cosas que siempre voy a agradecerle y voy a bendecirlo por eso, ¿no? Qué importante, porque sabía que tenía ahí un diamante de hija, por eso lo ha hecho. Pues fíjate que muchas gracias, yo creo que a él le gustaba como yo cantaba y a mi mamá,
pero nunca se imaginaron que le fuera a gustar al público, que eso es lo más importante, ¿no? He visto que has tenido la oportunidad de trabajar con Juan Gabriel. Nosotros somos muy fanáticos de Juan Gabriel en el canal. ¿Cómo fue trabajar con Juan Gabriel? Mira, yo lo conocí en 1982 porque él me buscó por medio de la disquera donde yo grababa. Y ya le habían pedido que grabara, el dueño de la disquera le pidió que grabara a otra artista y le dijo, él sí te la voy a grabar, pero enséñame la lista de artistas. Y dice, pues saliste luego, mi reina, me dice, ¿no? Bueno, nos hablábamos de usted. Usted salió la primera, pues Aida Cuevas. Le dije, usted trae a Aida Cuevas, sí, la quiero grabar. Le tengo un disco hecho hace un año con canciones inéditas. Y así es como yo me relaciono con Juan Gabriel, viví con él un año en su casa, ya tenía yo 18 años cuando lo conocí y fue una experiencia muy bonita, fue el conocer al ser humano, no al gran artista al que todos vemos y admiramos. Después pues hubo una de verdad una estrecha relación que cuando nace mi primer hijo, que es Rodrigo, que ahora es mi manager y mi productor, él le pido que si puede bautizar a mi hijo y me dice que sí, entonces somos compadres porque pues tuve ese honor de que me aceptara ser mi compadre y tuve una amistad de nada más 34 años con él hasta el día que falleció. Hasta que se fue. Madre mía, qué maravilla, qué bonito. Estuve actuando con él, la primera vez que me invitó a actuar fue en un lugar aquí en México que se llamaba El Patio. Que venía, los mejores artistas se presentaban ahí y yo actué con él 60 noches consecutivas, me invitó para que yo formara parte de su show, exactamente a la mitad él me presentaba y él se metía a cambiar de ropa. Cuánto he cambiado, ya no es lo mismo, te doy las gracias sinceramente porque te has ido. Ahí fueron 60 noches y después en giras por Estados Unidos en 2 ocasiones, eventos donde él se presentaba, me llamaba, oiga mi vida, véngase para acá, comadre, vamos, y yo me iba a trabajar con él. Así que yo creo que más de 100 actuaciones tuve el honor de compartir escenario. Qué bonito, qué bonito. Además de cantante, también eres conductora de televisión. Mira, ahora soy hasta chef. Qué he tenido barbaridad. la oportunidad, la vida me ha llevado por muchos caminos y tú sabes que las oportunidades se pintan solas, así que hay que aceptarlas. Y hay que Totalmente. decir, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, sí he tenido la fortuna de conducir programas de televisión a nivel nacional aquí en mi país. Actualmente estoy en un programa que se llama MasterChef, que es mundial. Mundial, sí. Mundial y que se hizo ahora Celebrity aquí en México. Entonces, puras celebridades estamos cocinando. Te voy a ser sincera, yo entré sabiendo nada, ¿no? Se me quemaba el agua. Y dije, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Esto es un gran reto personal, no tanto profesional. Y lo voy a hacer y lo voy a intentar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No me han sacado. Sigo en el programa número 7 y son 18, así que espero, primero Dios, llegar a la final. Le estoy echando todas las ganas del mundo y cada vez va mejor mi sazón. Así que ya voy a invitar a comer un mole. ¿Tú sabes cocinar, Ceci? Perdón, yo sé que tú eres la que me entrevistas, pero sí. Y yo sí sé cocinar, me gusta mucho. Además que cocino comida argentina, comida cubana, comida española, italiana. Me gusta mucho cocinar. Ay, Ceci, yo te tengo que conocer, me tienes que dar unos tips. Cuando te vengas para Barcelona, vienes a casa y te hago una paella. O tú acá a México, ¿eh? Yo te enseño a hacer el mole, te enseño a hacer pozole, platillos típicos, que es lo que nos están poniendo ahorita. Híjole, qué maravilla, qué bendición, y te lo digo como mexicana que me siento orgullosa
de mis raíces, de mis tradiciones, de mi canto, de mi historia, la gastronomía que tenemos también los mexicanos, bueno, los españoles ni se diga, pero los mexicanos tenemos una gastronomía impresionante y me he dado cuenta que, por ejemplo, el mole que nada más es patrimonio ya de la humanidad, es un platillo que únicamente se hace en México, así que me siento bien orgullosa y ya lo sé hacer. Hablemos de proyectos, además del Claro. MasterChef, ¿qué más tenemos? Bueno, ahorita estamos con este proyecto que esperemos en Dios lleguemos a la final con él. Estoy haciendo además pues presentaciones. En Estados Unidos me presento mucho. He tenido que estar posponiendo desde el año pasado mi gira que hago por 3 meses. Me voy a toda la Unión Americana con más de 30 y tantas fechas. Bendito Dios, con llenos muy, muy impresionantes porque la gente gusta, no nada más la gente mexicana que se va a vivir allá o que por necesidad tiene que trabajar allá. Hay muchas personas de todas partes del mundo que me hacen favor de ir a ver lo que es un mariachi en vivo, llevar nuestra música. Entonces esta es una de las proyectos que tenemos ya para el siguiente año 22, con el favor de Dios, que esta pandemia ya nos deje en paz. De verdad. Y podamos reanudar nuestros compromisos presenciales, que ahorita ya están, gracias a Dios. Voy a Los Ángeles, voy a estar con Linda Ronstadt por allá. El año pasado también lo hice. He tenido la fortuna de trabajar con ella, de cantar con ella, ¡Qué maravilla! de decir que soy su amiga. Vamos a Chicago, aquí en México tengo presentaciones personales, así que pues hay muchos proyectos, un nuevo disco, acabo de estar llevando mi disco número 41 y acabamos pues estamos esperando ser nominados para el Grammy. Ya tengo la fortuna de tener 2 Grammys, con mi hijo, que es mi productor, he sido 10 veces nominada y esperemos que este disco nos traiga, se llama Antología de la Música Mexicana y es volumen 2 y ojalá que al jurado le guste, ¿verdad? Es un gusto poder verte, estar contigo. Me pareces una persona súper, súper cercana. Yo soy una persona que en muchos años, 46 años, he tenido la bendición de contar con personas de verdad valiosas como tú, que se expresan de una manera tan linda en lo que yo hago, que es mi profesión, que lo hago de la manera más real. Y cuando personas como tú, tan jóvenes, con una preparación, porque se nota a leguas la preparación que tienes, volteas a verme y volteas a decir que te gusta, lo menos que puedo, y mi manera de agradecerlo es estando aquí contigo. Pues muchísimas gracias, Ay, Navidad. gracias. Pues yo te quería robar un pedacito de una canción. Sí, claro. ¿En serio? Sí, claro. Pero juntas, ¿no? No, juntas no, yo te quiero escuchar a ti. Un dueto. Mira, ya podemos decir que cantamos juntas. Mira, hay temas maravillosos en mi carrera que te podría decir que me he dado a conocer a base de ellos, ¿no? Por el falsete que hago. Hay una canción que se llama El Pastor, de los Cuates Castilla, que es una canción con la que me identifican muchas personas. El Plaudí. Hay temas románticos, tú sabes, Juan Gabriel me ha regalado temas maravillosos. Hay canciones con el que gané el Grammy americano, que es un tema del maestro Cuco Sánchez, que se llama Arrieros Somos. Tú me pediste amor y yo te quise. Tú me pediste mi vida y te nací. A fin de cuentas te vas. Posanda, vete. Un tema fuerte, desgarrador, de esos que nos gustan también. Pero si tú quieres, te canto un pedacito de La Llorona. Ay, sí, por favor. No sé
Sí, ahora que ya viene Día de Muertos, por cierto, aprovecho para decirte que acabo de hacer un comercial que se va a estar pasando en una televisora mexicana que es muy importante, que es a nivel mundial, ¿verdad? TV Azteca, y acaban de darme, pues, la deferencia de que yo sea la que cante en el comercial, que es pues, lo mejor. Entonces, un pedacito de La Llorona que dice... Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Ay de mi Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste. Un pedacito. Ayer tuve show en la noche, pero aquí Madre del está, amor pero hermoso. aquí está, mucho cariño. Eres muy maravillosa. Ay, No te puedo decir qué otra linda. cosa. Ay, qué bárbara. Es que se me han puesto los pelos Ay, de qué punta. linda eres, Ceci, te lo agradezco tanto. Ese es algo, es un brillo especial en la voz. Es algo, es tu Ah, forma, ¿no? Es tu forma de transmitirlo, tus gestos, tu cara. Es que cantas con todo tu cuerpo. te agradezco mucho. Yo creo que a través de los años, la experiencia que te van dando la vida, muchas veces cuando yo empezaba me decían, tienes que sentir más la canción. Y yo tenía 13 años y no podía cantar, arrieros somos y en el camino andamos. Entonces me decían, tienes que sentirla. Pero yo creo que esto te lo va dando la vida, las vivencias, las experiencias, los sinsabores y muchas veces también las alegrías, ¿no? Tengo 3 hijos maravillosos que son mi bendición, que son por quien yo sigo de pie a pesar de tantas cosas que nos van pasando. Todos tenemos una historia, pero yo creo que eso es lo que hace que al momento que abra la boca, pues de aquí salen todos esos sentimientos, ¿no? Muchísimas gracias. Aida, Ay, Ceci. para la gente, para los suscriptores, ¿dónde te podemos encontrar? El canal, las redes sociales, ¿dónde estás? ¿Cómo no? Claro que sí. Mira, en mis redes sociales me pueden encontrar como en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Aida Cuevas Oficial. Tengo también una página web donde pueden entrar a ver todo lo que he hecho, mis discos, tenemos una tienda virtual también, tengo un programa que hago los martes que se llama Martes de Anécdotas desde hace 4 años, voy ahorita ya para los 100 programas. Con esto de la pandemia como que nos actualizamos mucho porque tuve el tiempo para hacerlo, pero vamos en el programa 89 por ahí así. Y esperemos llegar a los 100 programas. Me doy tiempo para estar cerca de mi público, de los fans que me hacen favor de seguirme y pues de esta manera también agradecerles. Qué bien, Aida. Pues muchísimas gracias por haber estado en el canal y nada, muchos éxitos, muchos, que vengan Igualmente muchos. para que ti, te lo mereces. como decía Juan Gabriel, fue un placer conocerte. Muchas gracias, que viva España y que viva México. Gracias, muchas gracias, Ceci, que Dios te bendiga. Igualmente, un beso muy grande para ti y para tu hijo. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci, Dios te cuide.